Hola compañeritos, espero que estén bien. Esta es la segunda parte del video sobre la historia del arte. En el video anterior hablamos sobre la prehistoria y las primeras manifestaciones artísticas que se encontraron en cavernas. También vimos algunos aspectos importantes entre la Edad de Piedra, como el uso de la piedra como arma de caza y creación de manifestaciones artísticas como la artesanía. Cambios que se dieron del periodo paleolítico al periodo neolítico. Vimos cómo el Homo sapiens pasó de vivir en cavernas a fundar pequeñas civilizaciones donde aprendió a convivir con los demás y a criar animales para sobrevivir. También aprendió algo que marcaba el fin del periodo, pero el inicio de otro. Aprendió el uso de la escritura y descubrió el uso de los metales con los que empezaron a edificar ciudades y trabajar en artesanías. En este video veremos la Edad Antigua, veremos algunos datos interesantes de cómo esto influyó en el arte y finalmente la influencia de las regiones más importantes de la historia. El estudio de las obras de arte tiene su explicación. Se ubica cronológicamente desde el comienzo de la historia del arte por el milenio IV a.C. hasta la derrota del Imperio Romano en el siglo V. Inicia con la invención de la escritura destacada de las grandes civilizaciones del Oriente Próximo, principalmente Egipto y Mesopotamia. También englobaría las primeras manifestaciones artísticas de la mayoría de los pueblos y civilizaciones de todos los continentes. El arte antiguo, también llamado como arte de la antigüedad, es un arte que se originó en la Edad Antigua y cuya historia crea una gran división en la historia del arte. Por un lado, se centra en su estudio, es decir, en la interpretación formal, técnica, estructural e ideológica, y por otro lado, en su explicación histórica. Para entender esto de mejor forma, hablaremos del arte para los egipcios y veremos la cultura artística mesopotámica. El arte egipcio es el más conocido que el de los otros pueblos de la antigüedad. Esto es debido esencialmente a dos hechos importantes: la creencia religiosa de ultratumba y al uso de la piedra como material de construcción de sus edificios religiosos y funerales. Esto le ha conferido una gran solidez y durabilidad. El arte egipcio se caracteriza por dos simples líneas de orden: las líneas claras y sencillas combinadas con formas simples y las áreas planas con color. Esta forma de expresión reflejaba la situación social, religiosa y política del momento. Pero los egipcios eran mucho más consecuentes en la aplicación de estos métodos en relación a otras civilizaciones. Cada cosa tuvo que ser representada en su aspecto más característico. Por ejemplo, las estatuas, pintura en las paredes y hasta la escultura. Lo cierto es que el arte egipcio no se basa en lo que el artista podría ver en el momento dado, sino en lo que sabía que pertenecía a una persona o a una escena. No solo fue el conocimiento de formas y figuras lo que le permitió que el artista diese con sus representaciones, sino también el conocimiento de sus significados, ya que ellos dibujaban al hombre de poder de un tamaño mucho mayor que el resto de las personas, incluso a sus madres, mujeres e hijos. Una vez comprendida estas reglas y convencionalismo, comprendemos también el lenguaje de las pinturas y de las creencias de la historia de la vida de los egipcios. Por otra parte, el arte mesopotámico es una división cronológica y geográfica de la historia del arte que trata de Mesopotamia durante la Edad Antigua. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que nacieron en las riberas del río Tigris y Éufrates. Desde el periodo neolítico hacia el milenio IV a.C., hasta la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 a.C., algunas de estas manifestaciones que más predominaron han sido las pinturas en relieve utilizadas en las tumbas de Nebamun, escultura de basalto de los habitantes de Mesopotamia como Gudea, la copa de 3 pies que procede de Baja Mesopotamia, y lo más representativo, monumentos como Sigurat, un antiguo santuario ubicado en la cima de una montaña. Algunos factores que caracterizaron el arte mesopotámico son: primero, la guerra fue una preocupación constante, lo que determinó que gran parte del arte se dedicase a la glorificación de las victorias militares. Después, la religión tenía un rol muy importante en los asuntos del Estado, por lo que se le dio primordial importancia a los edificios religiosos. Gran parte de las estructuras eran con fines espirituales.
Y por último, la influencia del entorno natural. Al ser una civilización que carecía de algunos materiales para la construcción, como lo era la piedra y la madera, debieron utilizar en sus construcciones el ladrillo y el adobe, que son materiales de menor duración. Por eso han quedado tan pocos vestigios de esta cultura. Esta civilización estaba fundamentada sobre un sistema político teocrático, dependiente de los sacerdotes. Es por eso que las manifestaciones artísticas respondían a los intereses del Estado y el culto religioso, lo que no limitó su originalidad y valor artístico. La arquitectura fue difícil para la época, ya que por la ubicación geográfica tenían pocos materiales para poder realizar, es decir, la piedra tenía una existencia muy escasa en esos lugares y la arcilla abundaba. Por esta razón es por lo que los mesopotámicos tuvieron preferencias por el ladrillo y el adobe para realizar la base de la arquitectura. Una gran parte de esta arquitectura era la adintelada, es decir, utilizaban arcillas y vigas de madera. La bóveda y el arco, que aunque eran más comunes en el arte egipcio, en el arte mesopotámico era más común visualizar estos tipos de edificaciones. La diferencia más destacada entre el arte egipcio y el mesopotámico fue la poca importancia que le dieron a los edificios funerarios, ya que solo se desarrollaron y destacaron dos tipos de edificios, los templos religiosos y los palacios. Como mencioné anteriormente, los principales monumentos de interés en la historia han sido los templos, como el Zigurat. Consistía en un gran patio amurallado que demarcaba superioridad ante la sociedad. Los palacios, por su parte, tenían una forma concreta, era una serie de edificaciones prismáticas de distintos tamaños unidas entre sí por pasillos, galerías y corredores. Ya desde el inicio del periodo neolítico, la cerámica del arte mesopotámico fue el principal elemento que hizo la diferencia entre las culturas de ese periodo. El uso de recipientes para el transporte y la conservación de diversas clases de bebidas y alimentos. Por otro lado, la pintura mesopotámica fue lo más distinguido para esta civilización. Por un lado, tenían la pintura de pared, que fue estrictamente decorativa, utilizándose para embellecer la arquitectura. Carece de perspectiva y era pobre, ya que solo utilizan colores como el blanco, azul y rojo. Por otro lado, las pinturas de relieve, frecuentes en las plaquetas o estelas narrativas, son obras detallistas y minuciosas que reflejaban un notable naturalismo. En estas obras se puede distinguir una separación de los asuntos divinos de los humanos. Un dato curioso, para otras civilizaciones, en este caso como la egipcia, estas manifestaciones artísticas no eran tan vistosas como las de ellos propiamente. El arte mesopotámico y el arte egipcio reflejan el desarrollo cultural y la civilización de dos de los grandes territorios de la antigüedad. En el caso del arte mesopotámico, a través de los distintos imperios y dinastías que se sucedieron en el tiempo. En Egipto, de forma mucho más uniforme e invariable a lo largo de los milenios. Tanto el arte egipcio como el mesopotámico dieron cuenta de su capacidad técnica en el campo de la arquitectura gracias a edificios tan espectaculares y asombrosos como lo son el Zigurat mesopotámico y las pirámides y templos egipcios. Asimismo, desarrollaron un rico muestrario de artes plásticas y orfebrería.